Acelerando Empresas, episodio 296. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer, por supuesto, acompañarte hoy, lunes 5 de agosto, en este episodio número 296, en el que hablamos con Miguel Ángel Terrón, un crack del mundo del podcasting que pues ha tenido ya un montón de podcasts y que nos hablará sobre el podcast como una herramienta para emprendedores, para difundir su marca y pues bueno, para incluso montar negocios alrededor de un podcast. Pero antes recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com, donde ya sabes que tienes cursos prácticos en vídeo y masterclass para seguir creciendo como emprendedor, para mejorar tus capacidades de emprender y pues bueno, hay muchos temas muy diversos, así que simplemente entra en acelerandoempresas.com, le echas un vistazo y si te interesa te puedes registrar gratuitamente durante una semana. Así que bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Miguel Ángel Terrón es consultor de soluciones web y se ha especializado bastante en el mundo del podcasting. Ofrece soluciones técnicas para la creación de todo tipo de podcasts, tanto abiertos como privados, y para llevar la democratización de la comunicación al extremo. Todo el mundo puede tener un podcast, según Miguel Ángel Terrón. Y bueno, actualmente está trabajando como director del equipo de soporte y control de calidad de Boluda.com, la plataforma de cursos de desarrollo empresarial, diseño web y mucho más. Y además también tiene algunos proyectos personales bastante interesantes que nos comentará seguramente en otra ocasión, porque hoy quiero que se centre en esto del podcasting, que es algo que a mí, pues personalmente, como sabéis, me interesa mucho, pero además Miguel personalmente me ayudó bastante al principio cuando me empecé con esta aventura ya hace más de un año, así que pues le tengo mucho que agradecer y le doy aquí ya la bienvenida. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo hace ya, Hace ya un añito, por esta fecha. Sí, un añito y pico, desde junio empezamos ese famoso café en el que ya me dijiste algunos trucos y tal. Y bueno, pues ahora casi en el aniversario, no exactamente, pero casi, pues vamos a rememorar algunas cosillas que me contaste que creo que pueden ser interesantes para todos. ¿Vamos allá? Perfecto. Pues bueno, comenzamos por lo más básico, ¿no? Para quien nos está escuchando y pues igual está escuchando podcast, está acostumbrado a ello, pero no sabe muy bien cómo funciona un podcast. ¿Qué es lo que habría que hacer de forma muy, muy rápida, básica, para crear un podcast pues personal o empresarial? Pues tiene varias opciones, ¿no? Lo fundamental es crear un audio. Simplemente, una vez que tienes el audio, pues ya tomas la decisión de dónde ponerlo, dónde subirlo. Como te digo, son varias opciones. O lo haces tú, en plan Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? O lo encargas a empresas como, yo qué sé, Spreaker, Spotify, Evox y demás, que aunque te lo hagas tú, también puedes subirlo allí. Pero puedes tener el control teniéndolo tú solo o subiéndolo allí. Simplemente, si os metéis en Evox o en Spreaker y creáis lo que es el audio, pues directamente subís ahí el audio y se crea un programa automáticamente. O sea, sin ningún tipo de problema. Es muy, 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 muy fácil. Y solo te tienes que ocupar de contar, de hablar. Así que es muy fácil. Es más fácil que Ojul, que cuando yo empecé no era tan fácil. Pues sí, la verdad es que tienes experiencia en podcast de todo tipo. Yo qué sé, ¿cuántos podcasts has creado ya, Miguel? No tengo ni la más remota idea. Si te soy sincero, yo qué sé, puede, no sé, 8 o 10 podcasts, no lo sé. He creado para mí, he creado para otras personas y nada. Ahora mismo yo tengo activos tengo un par de podcasts y uno que no ha muerto, pero le cuesta arrancar porque hace meses que no publico. Así que mucha tela. Bueno, pues nada, respecto a lo que comentabas, efectivamente, pues yo empecé, como tú bien sabes, haciendo el podcast, grabándolo por mi cuenta, con Audacity y subiéndolo a mi página web, pero después finalmente pasé al mundo de Spreaker porque, en fin, me dejaba dormir un poco más tranquilo por las noches, eso de que estuviera en una plataforma profesional. Así que efectivamente, pues son buenos consejos los nombres que ha dado. Y ahora, pues bueno, si quieres un poco hablamos de la implicación que puede tener el mundo del podcasting más allá de un uso personal o a nivel de ocio para un emprendedor. ¿Qué beneficios, Miguel, ves tú que pueda tener un emprendedor que se meta en esto de hacer un podcast? Me parece curioso lo que comentas, ¿no? Porque un poco haciendo un rememorar a Steve Jobs, que él comentaba que los puntos se conectan hacia atrás siempre, ¿no? Nunca sabes por qué haces qué cosa. Y a nivel de emprendimiento, a nivel de éxito, a nivel de todo, cuando tú creas un podcast, en realidad no sabes dónde vas a llegar, ¿no? Pero terminas descubriendo que te metes en la orejita del oyente, porque el que oye un podcast
lo ha elegido. De modo que si consigues captar la atención del oyente para que te escuche, para que se suscriba a tu podcast, después meterte dentro de su cabeza es muy, muy fácil. Es tremendamente fácil. Entonces, a nivel de empresa, ¿no? A nivel de crear un proyecto y venderlo, pues el nivel de conversión, o sea, estamos hablando, por ejemplo, cuando haces un mailing, la media de conversión es un 3% aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Pues cuando haces un podcast, la conversión se dispara, o sea, una barbaridad, porque el que está oyéndote está totalmente imbuido, ¿no? En lo que le estás contando. Entonces, a nivel empresa es fantástico. Aparte, lo que estabas tú comentando, que cuando haces un podcast llegas a mucho más público, a nivel internacional. Lo que tú me comentabas ayer, precisamente que hablábamos, que tú puedes estar donde sea, cuando haces un podcast te oyen desde cualquier parte del mundo. Y a nivel de difusión, a nivel de todo, es buenísimo. Genera un vínculo de confianza entre el lead y el creador del podcast, el empresario, el emprendedor, que no tiene precio, no tiene precio. Totalmente. Bueno, comentaba Miguel lo de ayer, que fue básicamente un meetup en el que pues estuvimos juntos. Miguel Ángel dio una charla específicamente de podcast premium, que ahora trataremos al final del programa de hoy. Y pues bueno, estuvimos un rato hablando de cómo iba el podcast y tal. Y bueno, en fin, yo pues le comenté que estaba muy contento, con más de 4.000 suscriptores de todo el mundo, que me había dado mucha difusión a nivel nacional e internacional. Y bueno, en fin, que esto iba como un tiro. Y pues por supuesto, como él dice, efectivamente coincido completamente contigo, Miguel, a esto hay muchas formas de monetizarlo. Desde luego no es lo que inicialmente yo me planteaba aquí, pero sí que es verdad que igual te lleva a caminos que tú no esperabas. Por ejemplo, a ti te ha pasado, ¿verdad? Sí, hay monetización directa y monetización indirecta, ¿no? Sí, en mi caso ha sido totalmente indirecto. Yo me metí en el mundo del muchísimo tiempo y he tenido la suerte de conocer a un montón de gente súper interesante. Y una de las personas que conocí, que era muy interesante y con la que entablé una relación simplemente de conocernos y demás, fue Joan Boluda, uh-huh. que curiosamente ha terminado siendo mi jefe. He terminado consiguiendo un trabajo gracias al mundo del podcasting. Yo en Zaragoza, en la JPod de 2015, gané el premio a la mejor iniciativa de la difusión del podcasting porque monté lo que eran las Pod Nights. Son las reuniones de podcasting que se difundieron como la pólvora. Ahora mismo las más activas son las de Madrid, Barcelona y en Sevilla se hace todos los meses. Uh-huh. Pero se han ido distribuyendo por un montón de sitios. Entonces, claro, me dieron el premio ese, yo salí allí al estrado, entonces, independientemente de que ya conocía a esta persona, al que es mi jefe y mi amigo, pues aparte de eso, pues llegó un momento en el que él necesitaba a alguien de confianza para trabajar con él, y él era oyente de uno de mis podcasts de tecnología, y se lo propuse y fíjate, entablamos esta relación. O sea, fíjate si es un caso de éxito. Nunca sabes qué es lo que te puede pasar en el mundo del podcasting, pero te abre muchísimas puertas. Además, bueno, es un trabajo, ¿vale? Es un empleo, pero desde luego es un empleo muy especial, ¿verdad? Sí que lo es. Es un poquito especialito, sí. Se fundamenta en la confianza. Y la confianza la da el que yo le he escuchado a él y él me ha escuchado a mí, y nos conocemos un poquito como personas. Nos conocíamos un poquito como personas, ahora nos conocemos mucho. Bueno, me refiero en cuanto al tema de horarios, de libertad, que estás a distancia, en fin, es un poco distinto a lo que habitualmente conocemos como un trabajo, es algo bastante raro, por decirlo así, en el mundo del empleo, todavía por aquí por España, así que bueno, pues me alegro por ti, y aparte pues tú también tienes tus proyectos que, como digo, ya trataremos porque son bastante interesantes como para poder dedicarle un programa a Miguel. Así que bueno, si quieres seguimos con el tema del podcasting, que es muy interesante. En particular, me gustaría, que en tu experiencia es muy amplia en esto, ¿cuáles son los principales errores que tú consideras que se cometen muy habitualmente por las personas que comienzan a hacer un podcast? Pues normalmente verás como se desconocen. Se desconoce lo que es la mecánica de lo que es la publicación y demás, pues a veces uno se pierde, ¿no? Cuando dices, ¿dónde subo el podcast? Pues hay gente que lo sube directamente a iVoox o que lo sube directamente a Spreaker. En tu caso tú lo has subido a Spreaker, pero a posteriori. Entonces, el problema es que la gente, o sea, los que publican, los podcasters más nobles, ¿no? No tienen el control del feed.
El feed es lo más importante que tiene un podcast. Lo que te da el control. Entonces, lo interesante es que tengas claro que el feed tienes que tener el control. Ahora mismo es muy fácil en Spreaker. En Spreaker te dan el feed y si tú quieres cambiar de plataforma, pues puedes cambiar fácilmente el feed para que apunte a una nueva plataforma. Perdona, Miguel. ¿Qué es el feed? Porque, bueno, yo tengo ya experiencia en esto, pero igual la gente que lo está escuchando dice, oye, no tengo ni idea de qué me está hablando Miguel. Vamos, el feed es como un listín telefónico. Los capítulos cada capítulo de un podcast es un MP3, un audio o un vídeo, si tienes un vídeo podcast. Y que lo que hace el feed es listar la localización de los audios o los vídeos. O sea, de lo que son los capítulos. Entonces, eso es lo que es el feed. En lo que se sube a iTunes, por ejemplo, es el feed. Simplemente le mandas a iTunes el listado de dónde están los audios. De modo que tú puedes tener los audios alojados donde quieras. En Spreaker, en iVoox, en tu propio hosting y demás. Entonces, hay momentos en los que si tienes el feed subido a un redireccionador como era Feedly, o sea, FeedPress, o hubo una historia, que ahora no me acuerdo el nombre, parecido a eso. De repente cierra el servicio y tú pierdes el control del podcast porque no puedes cambiar el feed, no puedes decirle a iTunes, no le podías decir a iTunes, oye, que el feed de este podcast ahora es este. Ahora sí, ahora te metes en lo que es la plataforma, en podcastconnect.apple.com, creo que es. No me acuerdo exactamente la dirección. Sale en el buscador en cuanto intentas cogerlo y ahí sí puedes cambiar el feed. Pero eso, el problema es que primero hay que saber qué es lo que se está haciendo, ¿sabes? Conocer un poco los conceptos básicos, lo que es un feed, dónde subirlo, hay que pensarlo bien al principio. Pero una vez que lo haces ya, todo va rodado. Bueno, yo creo que es un consejo muy importante porque aunque parezca que, bueno, tampoco tiene demasiada relevancia porque es a nivel tecnológico, como dice Miguel, te ata mucho, ¿vale? Yo he vivido ya un poco esta historia cuando tuve que hacer la migración de un sitio a otro y la verdad es que tiene su película, ¿eh? No es algo sencillo, claro, ni mucho menos. Así que, bueno, en fin, estas son cosas que se van aprendiendo. Yo lo que le recomiendo siempre a la gente cuando va a crear un podcast es empieza por subir los audios a tu hosting o a donde quieras, pero el feed tenlo tú. Te lo haces a mano como lo hacía yo, escribiendo el código a pelo, o utilizas un plugin como Simple Cellular Podcasting o PowerPress o lo que sea, y con eso te van a ofrecer un feed, y ese feed ya lo puedes enviar a donde tú quieras, a Spreaker, a Spotify, a iVoox, a Stitcher, a donde te dé la gana. Entonces, una vez que envíes ese feed a los distintos servicios, ya solo tienes que publicar en un solo sitio y se va a difundir por todos lados. Muy útil. Fantástico. Bueno, pues pasemos a la siguiente pregunta, Miguel. Y esta, pues ya no sé si es un error o es un consejo, no sé qué es lo que vas a decir aquí, pero bueno, me atrevo a decirte, porque a mí me diste, desde luego, un consejo que no seguí. Así que, pues te pregunto, ¿qué duración y qué frecuencia aconsejas para comenzar un podcast? Bueno, la que puedas. Yo simplemente te dije a ti, no cometas para empezar la locura de publicar un capítulo diario porque es muy duro. Te dije, si eres capaz de aguantar el ritmo, y veo que sí, has sido capaz de aguantar el ritmo. Si eres capaz de aguantar el ritmo, perfecto. Pero que ahora me lo puedes decir tú en retrospectiva. Es duro publicar todos los días. Es durísimo, es durísimo. Pero bueno, duro, a ver, en fin, es complicada la respuesta, no es tan simple. Es duro en cuanto a la dedicación que hay que darle y dar la preparación de todo esto, pero también es una experiencia, si te gusta, que es alucinante, ¿no? Es de las cosas más divertidas que he hecho en mi vida, desde luego, y de las que más impacto ha tenido en más personas, ¿no? Entonces también, en ese sentido, pues estoy súper contento. Sí. La verdad es que está muy bien, muy bien. Bueno, fantástico. Pues si quieres, seguimos con otros consejos. A ver qué se te ocurre que podrías decirle a alguien que quizás no, en fin, ha empezado todavía a hacer su podcast, pero está ahí con la, digamos, idea, con el gusanillo de decir, oye, pues quizás de este tema podría empezar a hacer algo, pero, en fin, no sé si hay algo ya, si me compensaría hacerlo. En fin, ¿qué piensas en cuanto a eso, a plantearse hoy en día publicar un podcast? Si alguien se plantea publicar un podcast, que lo haga. Simplemente, verás que es tan simple el proceso que no merece la pena plantear nada. Si quieres contar algo, cuéntalo. Lo que pasa es que, claro, si quieres hacer un podcast como el que tú has montado, que requiere una planificación y demás, pues sí, pero que podcast hay de todo, ¿eh? Pero si quieres crear, por ejemplo, un club deportivo, que yo le he propuesto al club de natación de mi hija que cree un podcast simplemente para comentar cómo ha ido un campeonato.
en un fin de semana. El Campeonato de España han conseguido medalla tal y cual, ¿no? Eso es, pues se hace y punto, pero no están por la labor, pero que hay que lanzarse y se acabó, ¿sabes? Hay que ir a tope. Bueno, es que tú vas ya creo que por los bares ya diciéndole a los camareros que creen podcast, a los que están en las tiendas de souvenirs que creen podcast, a los que están en la piscina también, en fin. A todos. Hay que decirle que creen podcast. Si tienes algo que contar, crea un podcast que alguien te va a escuchar. Bueno, pues cuéntanos uno de los que tú estés más orgulloso, de los que has creado, de los que, bueno, en fin, el que haya tenido más difusión, en fin, el que tú quieras. Cuéntanos cómo fue la historia de crearlo y, en fin, qué beneficios te ha generado, al menos a nivel personal o a nivel profesional también. Pues, hombre, al que más cariño tengo es el de tecnología y humor depravado, el consultorio de Enteratec, que lo creé al principio con mi amigo Pablo Castellano, y de Gravina 82. Y a ese podcast le tengo muchísimo cariño. He ido cambiando de compañías, ¿no? He ido grabando con muchas personas, pero sigue siendo mi podcast más querido, que no me ha dado mucho, pero satisfacción toda. Y el podcast con el que he obtenido más éxito fue un podcast en el que se llama Potencia Pro, que es un podcast de WordPress. Ese está bastante activo. Vamos, todas las semanas publicamos. Hace 2 o 3 que no, porque estamos en verano, hace calor y tal. Pero bueno, Potencia Pro lo creé porque estaba trabajando en una empresa que no me gustaba. Y decidí que quería trabajar en otra empresa, en la que fuese, pero dedicándome al mundo de WordPress, porque se me da muy bien, ¿no? Entonces creé un podcast sobre WordPress y a raíz de ese podcast, pues fue lo que provocó el salto de esa empresa a otra, una empresa de desarrollo web aquí en Sevilla. Y mientras estaba trabajando con esa empresa, empecé a trabajar con Joan. Estaba trabajando en 2 empresas a la vez y al final me fui con Joan solamente. Y todo eso lo provocó un podcast sobre WordPress. O sea, fíjate si le tengo cariño a ese podcast. De marca personal te ha servido, por supuesto, ¿no? Y con todo lo que has aprendido también de este mundo, porque al hablar de WordPress con tanta asiduidad, pues yo creo que te has especializado y eres un gran experto ahora mismo en este tema. Así que enhorabuena, pues, Miguel. Sí, y bueno, si quieres terminamos finalmente con la pregunta de lo que vimos ayer en tu charla, en tu masterclass, o como llamarlo, del meetup en el que estuvimos juntos. ¿Cómo funcionan los podcasts de pago? O sea, los podcasts que tú pagas por poder escucharlos, o sea, podcast premium, como quieras llamarlos. ¿Cómo puede uno montar un podcast así? Pues eso, gracias a WordPress se pueden crear podcasts privados que son interesantes a la hora de difundir una información entre personas limitadas. O sea, si queremos, por ejemplo, crear un podcast de recetas de cocina al que solo accedan ciertas personas, pues se puede crear un sitio de suscripción y ya está, pagan por acceder a las recetas de cocina y demás. Esto es interesante porque antes era muy complicado, pero ahora lo que son los podcatchers y demás ya aceptan lo que es el protocolo de identificación y ya con un nombre de usuario y contraseña ya puedes meter el podcast en un podcatcher. Un podcatcher es una aplicación de podcast de los móviles y demás. Y entonces es muy interesante porque ya eso es imaginación al poder. Yo ayer lo que comenté era cómo se podía hacer, ¿sabes? Ya es cuestión de los demás que sepan sacarle el provecho, ¿no? Bueno, básicamente, voy a hacer un poquito de spoiler de lo que comentaste, pues es un plugin que utilizó Miguel en WordPress, en Restrict Content Pro, y pues con este plugin se puede configurar para que tu podcast con el feed famoso que comentaba antes Miguel, pues solamente se puede acceder a ese feed con contraseña, con usuario y contraseña, y eso, pues bueno, se transmite, como él bien decía, a cualquier aplicación que tú vayas a utilizar para escuchar el podcast. Así que bueno, Miguel, yo creo que, en fin, tienes mucho que contar porque de anécdotas, pues tienes todas las del mundo, lo que pasa es que algunas son casi inconfesables para un podcast, y bueno, te agradezco muchísimo que hayas contado todo lo que has contado hoy. Tienes mucho más que contar, por supuesto, y además de otras muchas cuestiones, sobre todo en el mundo WordPress, de las que hablaremos en otro momento, pero bueno, te quería agradecer con esta entrevista también esta ayuda que me diste y que pues de vez en cuando nos vemos me sigue estando. Hoy mismo me ha sugerido también otra aplicación para mejorar los audios y tal, así que pues un pozo de sabiduría infinito del mundo del podcasting con todos ustedes, amigos. Miguel Ángel Terrón. Bueno, pues ya sabes que tienes aquí tu casa, que tienes las puertas abiertas para lo que quieras. Un abrazo y nos vemos pronto, amigo. Venga, hasta luego.
Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a Miguel Ángel por participar y gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis que podéis escuchar cada día con vuestro móvil el podcast en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker, y también, por supuesto, recibir las notas del programa por email registrándote en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo los comentarios, reseñas y valoraciones que me dais en iTunes y en iVoox, y también cada vez que compartís un episodio como por ejemplo el de hoy en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Nada más, volvemos mañana con el último episodio del ciclo de análisis de modelos de negocio con la herramienta Lean Canvas, algo que pues bueno, ha sido bastante interesante. Mañana cerramos este ciclo, así que no os lo perdáis. Que tengáis un magnífico lunes. ¡Ánimo, emprendedores!